Es todo o nada. El reloj avanza sin piedad. Cada decisión se siente como una apuesta. Cada movimiento tiene peso. Un solo error podría costarte todo. Vamos a adentrarnos en este escenario donde cada elección define el destino. En la sabana, abrazada por el sol, un búfalo solitario pasta completamente ajeno a que su destino se está sellando a la distancia. Oculto entre la hierba ocre, un grupo de leonas sigue cada uno de sus movimientos con infinita paciencia. Cada mirada está fija. Esperan el momento oportuno. De pronto el aire mismo parece contener la respiración. Un movimiento silencioso y luego se da la señal. La manada irrumpe transformando el paisaje en un torbellino de polvo y garras. Enfrentar a un búfalo cafre no es tarea para los débiles de corazón. Para derribar a semejante coloso, cada miembro de la manada debe cumplir su papel a la perfección. Una leona se atreve a acortar la distancia. Primero Naira, la cazadora experimentada que nunca rehúye el crisol de la caza. Aún así sabe que esta no es una batalla para librar sola. Necesita a Shadow, un aliado de confianza, el único macho de la manada. Pero cuando llega el momento crítico, Shadow vacila. Se queda atrás dejando a Naira frente a los afilados cuernos en soledad. El búfalo responde con una fuerza salvaje lanzando a Naira contra el suelo. En un instante, la cazadora se convierte en la cazada. Naira se apresura a escapar, pero Shadow no aparece por ninguna parte. Sin embargo, es una victoria fugaz. Solo el búfalo no puede resistir a toda la manada. Mientras Naira se recupera, los leones se reagrupan y estrechan el cerco.
Esta vez no hay escapatoria, y la balanza del destino se inclina de manera decisiva a favor de los depredadores. A medida que el sol asciende, pintando la sabana con tonos de naranja y oro, una gran masa oscura comienza a moverse. Es la manada de búfalos africanos gigantes que juntos forman un muro viviente de músculo y cuerno. Los poderosos machos imponen respeto, mientras que las hembras, aunque más ligeras, no son menos formidables. En el corazón de la manada, la nueva vida está protegida. Las crías de apenas unos meses caminan con pasos inseguros, rodeadas por un anillo protector de madres y otras hembras. En esta vasta sociedad, en constante movimiento, el poder no se conquista por pura fuerza bruta, sino que se forja con el paso de las estaciones. El liderazgo es un manto de sabiduría que llevan las hembras más experimentadas. Ella es la matriarca. Sus cuernos marcados por una vida de pruebas no son solo armas, sino una corona de experiencia. En su mente está grabado un mapa invisible, un trazado de antiguos cauces de río ahora convertidos en polvo, y de aguas subterráneas secretas que susurran solo a su linaje. Ella es la memoria, la guía, la historia viviente de la manada, y su carga es la supervivencia de todos. En los inquietos márgenes de la manada, los búfalos maduros forman una muralla viviente. Pero no todos los ojos miran hacia afuera en busca de peligro. Aquí otro tipo de poder está despertando. Él es un retador. Sus cuernos, aún oscuros y afilados como navajas, no han conocido el seco chasquido de un verdadero combate por la dominancia.
Su mirada no se fija en el horizonte, sino en los búfalos establecidos. Su ambición personifica una tormenta de músculo y testosterona que espera el momento de estallar. En sus ojos jóvenes, las cicatrices de los viejos búfalos no son insignias de honor, sino señales de debilidad. La manada continúa su viaje. El sonido de los cascos, las respiraciones pesadas y el roce de las gruesas pieles crean una sinfonía de supervivencia. Y en el mismo corazón de este mundo de gigantes, protegido de rivales ambiciosos y de los depredadores, se encuentra la vida más pequeña. Para este recién nacido, el mundo es un bosque de patas en movimiento. Su existencia no depende de su propia fuerza, sino del vínculo irrompible con su madre y de la fortaleza viviente de la manada. Es el futuro una frágil promesa sobre patas inseguras. Y para él cada amanecer es una victoria. A medida que el calor se intensifica, el paso de la manada se vuelve más lento. Saben que un descanso a la sombra de los árboles de acacia está cerca, pero la vigilancia nunca se abandona. Aunque son criaturas sociales, los búfalos mantienen una jerarquía compleja. Y no siempre pacífica. Dos gigantes, cada uno de casi 2.200 libras de músculo y resentimiento, se enfrentan cara a cara. Los colosales cuernos chocan con un seco crujido que resuena a través de la llanura. La gruesa base de los cuernos, donde se fusionan sobre la frente, actúa como un escudo natural que los protege de los golpes atronadores. Estas batallas rara vez son mortales, pero el vencedor refuerza su posición, mientras el perdedor debe retirarse en silencio.
Esta es la ley no escrita de la sabana que garantiza que solo los búfalos más fuertes mantengan el orden social y transmitan sus genes. Mientras tanto, el resto de la manada permanece imperturbable. Valientes picabueyes se posan sobre los lomos de los búfalos, arrancando parásitos en un arreglo de beneficio mutuo. Cuando el sol alcanza su punto más alto, la manada busca la escasa sombra de los árboles de acacia para descansar. Incluso entonces sus ojos permanecen atentos y sus orejas giran captando cada sonido sospechoso. Las necesidades de supervivencia de la manada a veces deben imponerse sobre cualquier vínculo individual. Al caer la noche, los depredadores más astutos de la sabana comienzan a moverse. Los leones maestros de la emboscada saben que para derribar a un búfalo se requiere estrategia, no solo fuerza. Cuando detectan peligro, los búfalos forman rápidamente un círculo defensivo con los cuernos hacia afuera, creando una fortaleza viviente. El amanecer revela un paisaje agotado. La estación seca está en su punto máximo. Y la migración en busca de agua y alimento se convierte en una prueba de resistencia. Los jóvenes luchan por mantener el ritmo de la manada, mientras los ancianos con cuerpos llenos de cicatrices comienzan a rezagarse. Pero la manada no se detiene. La memoria colectiva de las hembras líderes es el mapa invisible que los guía. Ellas recuerdan dónde se encontró agua en años pasados. Un legado de supervivencia transmitido de generación en generación. Incluso frente a la adversidad, los búfalos persisten. Sus cuerpos robustos
Son capaces de almacenar energía y su metabolismo está afinado para soportar periodos de escasez. En la inmensidad de África, el búfalo no es solo un sobreviviente, sino un maestro en el arte de enfrentar la adversidad con inteligencia y solidaridad. Bajo el cielo crepuscular, la manada avanza como un río viviente de fuerza y voluntad. Su mayor arma es su espíritu colectivo. La capacidad de protegerse unos a otros y adaptarse en un mundo donde solo los fuertes y los sabios pueden perdurar. Son mucho más que músculo y cuerpo. Así caminan un río de vida que atraviesa una tierra eterna. Estos animales salvajes son un testimonio viviente de una verdad simple y brutal. Para sobrevivir hay que mantenerse unidos. Para los maestros de la sabana, el día no es un momento para la acción, sino para una quietud profunda y estratégica. Cada siesta calculada conserva la energía explosiva necesaria para la próxima cacería. Estos depredadores suelen activarse solo cuando cae el crepúsculo. Su caza comienza al atardecer y continúa hasta el amanecer. A primera vista podría parecer que asegurar una comida no representa gran desafío para los reyes de la sabana. En realidad, solo 1 de cada 5 intentos de caza termina en éxito. Por eso, cuando surge la oportunidad, un león puede consumir hasta 66 libras de carne en una sola comida.
Ni siquiera mastica a fondo, sino que traga grandes trozos enteros. Si no hay suficiente para todos, el cazador podría conformarse con solo 11 a 15 libras. Para conseguir la cantidad necesaria de carne, deben realizar un esfuerzo enorme, motivo por el cual los leones suelen parecer tan cansados y pasan gran parte del tiempo descansando. De hecho, pueden pasar hasta 20 horas al día en reposo. La leona es mucho más pequeña que el león macho. Las hembras de esta especie pueden pesar entre 275 y 400 libras, mientras que los machos pesan entre 330 y 570 libras. Sin embargo, las leonas son mucho más ágiles y tienden a trabajar en equipo. Por ello son responsables del 90% de las cacerías de la manada. Las hembras también se encargan de las crías. Ahora descansan en un espacio abierto. Estos depredadores suelen cazar al acecho. Silenciados no por un desafío, sino por una presencia que exige respeto. Entre los árboles, montañas grises toman forma. Elefantes. Se mueven con el peso de las edades. Y para ellos, el rey de las bestias es solo parte del paisaje que dominan. Una manada de elefantes aparece entre los árboles.
Avanzan lentamente, como si el bosque mismo se apartara para dejarlos pasar. No prestan atención a los leones. Para estos animales salvajes, los leones son solo ruido en el paisaje. Ellos son los poderosos y todos lo saben. Los elefantes viven en familias. Una hembra anciana y sabia lidera como matriarca. Ella recuerda dónde encontrar agua, dónde hallar sal, dónde caen las lluvias. La manada se comunica no solo con sonidos, sino también con vibraciones que viajan por el suelo. Pueden percibirse entre sí a millas de distancia. Tras deambular cerca de la manada de leones, el grupo de elefantes se dirige hacia la llanura abierta. Van hacia donde termina el bosque, a un lugar importante, o quizás simplemente continúan su viaje. El pozo de agua en el corazón de la sabana es un cruce de caminos para los animales salvajes. La quietud nunca dura mucho. Apenas se han marchado los elefantes cuando llega una nueva procesión. Primero los facóqueros. Se mueven con un trote vivaz, las colas erguidas. Casi todos llevan un picabueyes posado en el lomo. Estas aves cumplen un servicio vital limpiando la piel de su anfitrión de parásitos. Y atendiendo pequeñas heridas. Como siempre, las pintadas están por todas partes. Se deslizan entre las patas de las bestias más grandes, recogiendo los restos de alimento. Y luego se aproxima una nueva oleada a los gnus. Su manada es vasta, oscura y perpetuamente alerta.
Se mueven al unísono como si fueran un solo organismo. Se muestran cautelosos, percibiendo el suelo en un constante estado de inquietud. Estos animales salvajes son los grandes pastadores que siempre conocen el precio de un instante de distracción. El facóquero, una criatura que parece esculpida de la misma tierra. Su piel es áspera, sus patas cortas pero fuertes, y un par de largos colmillos sobresale como armas. Camina con la cola erguida. Este no es un gesto al azar. En la hierba alta, la cola se convierte en una señal que ayuda a sus crías a no perder de vista a su madre. Los facóqueros son pastadores, pero no rechazarán raíces, tubérculos, frutas o incluso carroñas si es necesario. No construyen hogares complejos. Una vieja madriguera de Oricteropo basta. Entra de espaldas en la madriguera dejando sus afilados colmillos. Apuntando hacia afuera para defenderse. Aunque pueda parecer torpe, un facóquero puede correr a velocidades de hasta 30 millas por hora y se vuelve formidable cuando se ve acorralado. Los buitres descienden uno a uno sobre el cadáver. Al mediodía ya están terminando su labor. Con sus largos cuellos se adentran en el esqueleto usando sus poderosos picos. De vez en cuando estalla una breve disputa, pero pronto termina. Cada uno tiene su parte en este antiguo ritual. Son los sepultureros de la tierra realizando un vital rito ancestral. En sus estómagos, una feroz alquimia transforma la descomposición en vida, neutralizando enfermedades
y purificando el suelo. Son los guardianes silenciosos de la salud de la sabana. Su momento llega cuando la competencia se ha disipado. Cuando solo quedan piel y hueso, la bandada de buitres remonta el vuelo, dejando tras de sí silencio y un espacio purificado. Una jirafa se acerca al abrevadero. Esta es una fuente de agua artificial creada para atraer tanto a los animales salvajes como a los turistas. La jirafa parece llevar un collar viviente, un grupo de pájaros Bifagus, los oxpeckers, que incansablemente eliminan parásitos de su cuello y espalda. Es una alianza antigua y mutuamente beneficiosa. La jirafa se detiene con los ojos alerta. Sabe lo vulnerable que se vuelve al inclinar la cabeza para beber. Primero limpia sus fosas nasales con su larga y flexible lengua. Esta lengua de un púrpura oscuro puede medir hasta 18 pulgadas de longitud. Durante lo que parece una eternidad, escanea el horizonte. Beber implica ceder su mayor ventaja a su altura. Debe ejecutar un peligroso ballet separando sus patas y bajando su magnífica cabeza hacia las fauces de la vulnerabilidad. Y en las sombras los leones observan. Saben que la paciencia es el garfio más afilado de todos. Bajo el atardecer dorado de África, una criatura emerge de las sombras, el leopardo africano. No son los felinos más grandes del continente, pero poseen una combinación letal de fuerza y agilidad que impone respeto a todo ser cercano. El leopardo macho es un enigma de poder.
Una cinta de músculo que se extiende hasta 7 pies aunque rara vez pesa más que un hombre. Está construido no para la masa, sino para la eficiencia devastadora. Las hembras, por el contrario, son más esbeltas, pesando entre 62 y 132 libras. Y con una altura de unos 22 a 25 pulgadas. Esta diferencia refleja un rasgo llamado dimorfismo sexual, un proceso evolutivo que permite a cada género desarrollarse para optimizar su papel específico en la supervivencia. Mientras la luz se filtra entre el dosel, el pelaje dorado del leopardo se adorna con sus icónicas rosetas negras. Estudios indican que estos patrones no sirven únicamente como camuflaje. También revelan cómo esta especie se ha adaptado a hábitats específicos a lo largo de África. Los leopardos que habitan en las selvas tropicales tienden a tener manchas más pequeñas y densas, para confundirse con las sombras, mientras que los de las sabanas presentan patrones más grandes. Toda su estructura corporal es una obra maestra de la biología compacta, pero extremadamente poderosa, con hombros y patas musculosos. Aunque sus patas son cortas, poseen una fuerza increíble, lo que les permite escalar troncos verticales mientras sujetan presas pesadas con sus afiladas mandíbulas. No es raro ver a un leopardo trepando un árbol con un antílope que pesa el doble que su propio cuerpo. Este acto no es una muestra de bravura, sino una estrategia de supervivencia. Aún más sorprendente es su asombrosa capacidad de adaptación.
Esta especie se encuentra en la mayoría de las regiones subsaharianas. Su capacidad para prosperar en una amplia variedad de entornos hostiles convierte al leopardo africano en uno de los felinos grandes más ampliamente distribuidos del planeta. A diferencia de los leones que dependen de las manadas o del búfalo que encuentra fuerza en los números, el leopardo africano sigue un camino distinto, silencioso, solitario y a la vez devastadoramente eficaz. Esa soledad no nace de la necesidad. Está inscrita en la naturaleza de estos animales salvajes. Los leopardos no viven en manada, cada individuo mantiene su propio territorio. Un estudio reciente reveló que su dieta es increíblemente variada según la región ecológica que habitan. En zonas con abundancia de antílopes o facóqueros, estos animales se convierten en presas principales. Pero también cazan monos, reptiles, aves, peces e incluso insectos. Lo que realmente define su destreza como cazadores no es solo que cazan, sino cómo lo hacen. A diferencia de otros depredadores que persiguen con velocidad, o atacan con fuerza bruta, el leopardo acecha como un fantasma, acercándose sigilosamente hasta situarse a apenas unos 5 metros de su objetivo antes de ejecutar un salto preciso y mortal. Un solo mordisco en la garganta o en la nuca ahoga rápidamente a la presa, poniendo fin a su lucha. Este método permite al leopardo conservar energía, una ventaja crucial para un cazador solitario. Observaciones en el Parque Nacional Kruger muestran que la mayor parte de la caza ocurre desde el crepúsculo hasta el amanecer.
lo que les ayuda a evitar enfrentamientos con competidores más poderosos. Los leopardos también poseen una visión nocturna excepcional y un oído muy agudo. Biológicamente, su tasa de éxito en la caza no es extraordinaria, apenas alrededor del 38%. No siempre ganan, pero saben cuándo atacar y cuándo retirarse. Lo más importante, saben cómo proteger lo que han conseguido. En la vasta naturaleza africana, leopardos y leones no son aliados. Son rivales naturales eternamente en tensión por territorio, comida y supervivencia. Durante el día, si un leopardo se cruza con una manada de búfalos, ni siquiera pensaría en detenerse. Si la manada lo persigue, el leopardo puede trepar a una altura que los búfalos no pueden alcanzar. Luego espera observando un momento de distracción en la manada para hacer su escape. Lo que da al búfalo africano su apodo la amenaza negra no es su estructura social, sino su reacción ante el peligro. Son conocidos por su temperamento agresivo, su comportamiento impredecible y sus poderosos instintos defensivos. Incluso cuando se enfrentan a elefantes, el miembro más grande de los 5 grandes no siempre retroceden. Los elefantes africanos de sabana y los búfalos del Cabo a menudo se encuentran juntos en áreas con abundante agua y pasto. Pero durante la temporada seca, cuando el agua escasea, los elefantes tienden a dominar, obligando a los búfalos a cambiar sus horarios de bebida. Sin embargo, el búfalo africano tiene una presencia propia. Un elefante podría ahuyentarlo, pero no con fuerza. Un elefante usó su trompa para apartar al búfalo, pero este se negó a moverse.
El elefante entonces levantó su pata y pateó al búfalo en la cabeza. Fue recibido de inmediato por un embiste de los gruesos y pesados cuernos del búfalo. En otro caso, cuando un elefante intentó apartar a un búfalo, el búfalo se giró y miró al elefante. Claramente no estaba contento. Al ver al monstruo negro, manteniendo su posición en silencio, el elefante retrocedió y se quedó quieto hasta que el búfalo finalmente se fue. Pero eso significa que el elefante africano de sabana es tímido. Suscríbete a nuestro canal y descúbrelo en el próximo episodio.